El gobierno cubano ha optado por una fórmula burocrática, como es usual, para eh, ofrecer una alternativa al mercado de divisas que prometió, pero que parece que no va a cumplir. Y esa alternativa es la famosa fórmula anunciada por el ministro de Economía recientemente en la mesa redonda y que está además en el programa de gobierno, que es la fórmula de la gestión, control y asignación de divisas. Esa fórmula no funciona. Es lo que han intentado hacer históricamente. Históricamente han pretendido manejar el mercado de divisas como si no fuera un mercado, sino sencillamente imponiendo una tasa de cambio que no se corresponde con las condiciones del mercado, que no está adecuadamente fundamentada, no está económicamente fundamentada y que en definitiva nos ha llevado a una sobrevaloración del peso cubano, nos ha llevado a tasas de cambio múltiples que parece que no están dispuestos a renunciar a pesar de ser un gravísimo error de política económica. Y entonces sencillamente le apuntan en el fondo a dos elementos clarísimos que expresan el talante, más bien, que expresan el talante de lo que las autoridades cubanas pretenden mantener, y es la administración centralizada de la economía, un modelo que ha demostrado que no funciona adecuadamente y que los países que han sido exitosos desde economías centralmente dirigidas, sencillamente han reemplazado esos mecanismos por el funcionamiento de los mercados regulados. Entonces, sencillamente, el gobierno le apunta al control y, y a la asignación de las divisas. Esto implica un altísimo grado de subjetividad, le quita al mercado su función de asignación de recursos, porque el gobierno prefiere asignar los recursos él. Y la experiencia que tenemos en cuanto a la asignación de recursos por parte del gobierno cubano ha sido bastante funesta. Y para prueba, el botón que muestra la estructura de las inversiones estatales en Cuba, en donde se ha priorizado sistemáticamente la inversión en el sector inmobiliario, en los hoteles, etcétera, desatendiéndose la agricultura, desatendiéndose la industria, desatendiéndose la salud, la educación, es decir, los sectores sociales se han desatendido porque no tienen un rol fundamental en la inversión. Sin embargo, se ha decidido priorizar la inversión en hoteles y en el sector inmobiliario, a pesar de que la tasa de ocupación es considerablemente baja y que prácticamente más de 3/4 de las habitaciones disponibles en el sistema hotelero cubano están vacías. Eso nos da una muestra de cómo se han asignado erróneamente recursos que son del pueblo, de todo el país. ¿Qué confianza podemos tener en que el mecanismo de gestión, control y asignación de divisas va a funcionar bien? Yo puedo adelantar que no va a funcionar bien. El mercado legal de divisas no solo es posible establecerlo, sino que es imprescindible establecerlo.
Y cuando hablo de un mercado legal, me refiero a un mercado transparente, a un mercado que funcione con, no solo legalmente, sino de forma transparente, que sea el resultado de la oferta y de la demanda, y al que puedan acudir en igualdad de condiciones todos los oferentes y todos los demandantes de ese mercado. Y con esto me refiero no solo a personas, sino también a empresas, a entidades. Cuando se establecieron las CADECA en Cuba, esto era exclusivamente para la población, se mantenía un tipo de cambio fijo que no tenía fundamento económico de ninguna clase, y ahora estamos ante las mismas circunstancias. Es decir, se impuso un tipo de cambio fijo de 24 por 1 hace más de 4 años, ya van a ser 5, que no se ajustaba a la realidad, no se ajustaba a las condiciones reales de la economía. Y por tanto, ese es un tipo de cambio inservible. Inservible que hace que la moneda nacional sea, en la práctica, inconvertible. Entonces, ¿qué es lo necesario? Lo necesario es hacer que la moneda nacional sea convertible al menos en las transacciones domésticas, en todas las transacciones domésticas. Y que las empresas, las entidades, las personas naturales concurran a ese mismo mercado legal y transparente. De hecho, eso es una urgencia. Sin embargo, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué razón no lo hacen? Si es tan evidente para muchísimos economistas, yo no sé si todos tendremos el mismo criterio, pero bueno, conozco a muchos que tenemos ese mismo criterio. Bueno, muy probablemente, si en estos momentos se establece ese mercado, las cifras de las tasas de cambio de compra y venta estarían muy cerca, muy alrededor de la tasa que ofrece el mercado informal. Y eso es lo que debieron haber hecho en el año 2021, cuando impusieron el ordenamiento monetario, que como he dicho muchas veces se convirtió en desordenamiento. En ese momento, en la calle, en el mercado, el dólar se estaba cotizando más o menos a $1, 35, 40 pesos cubanos, más o menos. Sin embargo, el gobierno prefirió usar la misma tasa con la cual dejaron de funcionar las CADECA, como si en ese tiempo no hubiera pasado absolutamente nada en el país. Y habían pasado muchas cosas. Muchas cosas. Se había debilitado el sector productivo, estábamos enfrentando una pandemia y se habían recrudecido las sanciones económicas procedentes de Estados Unidos. Es decir, habían condiciones que habían hecho cambiar las circunstancias. ¿Por qué eso no se tomó en cuenta? Eso es una responsabilidad de quienes gestionan la política económica del país. Eso hay que decirlo claramente. Es una responsabilidad de quienes tomaron esas decisiones y de quienes las impusieron a pesar de lo que muchos economistas dijimos en ese momento, que era incorrecto hacerlo. El mercado da las luces. Yo nunca he creído en la mano invisible del mercado, pero el mercado muestra sus señales y da señales a los actores económicos. Entonces, muy probablemente, si hoy en día se establece el mercado legal de divisas, los tipos de cambio estarían muy en torno de lo que está ofreciendo la tasa del mercado informal, que en estos momentos está siendo demonizada por las autoridades cubanas, por los medios de prensa oficiales, y en definitiva sería por supuesto un contrasentido, después de demonizar
a la tasa del toque y demonizar toda la actividad que hace el toque, pues sencillamente que la tasa de cambio saliera a un valor alrededor de lo que el toque está informando. Creo que esto es un problema muy serio. Yo creo que lo más importante es tomar las decisiones adecuadas en la economía. Y a ver, el toque puede ser una opción y de hecho es una opción ante la ausencia de otras. Sencillamente creo que lo que hay que hacer es establecer un mercado legal y transparente de divisas a la tasa de cambio que sea, a la tasa de cambio que sea, y a mí me parece que debería ser incluso un poquito más alta que la del toque o que otras. Y el Banco Central tendría las herramientas para crear, ahora sí, una tasa representativa de mercado que no esté determinada por intenciones de compra y de venta, sino por transacciones reales que se adopten o que se produzcan en un mercado al que pueda concurrir todo el mundo. Esto me parece que es crucial. Es crucial porque permite la convertibilidad plena del peso cubano en el mercado doméstico, es decir, en las transacciones domésticas, pero además también permite sincerar todas las transacciones económicas, establecer los costos relativos reales de la producción, de los servicios, sería favorable para la competitividad de la producción nacional, es decir, son todas condiciones positivas. Que eso demostrará el bajísimo nivel de ingreso de la población cubana, de los trabajadores cubanos, de los pensionados cubanos, en términos de moneda extranjera. Sí, pero es que eso es una realidad. Y esa realidad la tenemos que asumir. Y esa realidad nos debe llevar a determinar cuáles son los niveles de pobreza que tiene el país. Eso es crucial y es muy importante para la política económica. Y un gobierno que sea serio tendría que tener estas herramientas para adoptar las políticas adecuadas para combatir la pobreza, para estabilizar los desequilibrios macroeconómicos, incluso para adoptar las políticas adecuadas de fomento de las exportaciones, de sustitución de importaciones y sobre todo las políticas de desarrollo. Es todo ganancia. Lo que pasa que es sencillamente sincerarnos en cuanto a la realidad de las condiciones del mercado, a la realidad que demuestra que nuestra economía en los últimos 5 años se ha deteriorado, que hoy en día tenemos muchísimas menos opciones para insertarnos internacionalmente y que además ha aumentado la precariedad de la vida de los cubanos. Esas son realidades y hay que asumirlas con todo el coraje que esto implica, porque solo asumiéndolas será posible adoptar las políticas económicas y sociales adecuadas justamente para salir de estos problemas. A ver, hay algunas personas que dicen, o algunas personas dicen que el problema es que el Banco Central no tiene suficientes divisas. Esto habría que verlo, pero como no tenemos información sobre el nivel de las reservas internacionales del país que deberían ser manejadas por el Banco Central de Cuba, como no tenemos información sobre el comportamiento de la balanza de pagos, específicamente de la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos, y no tenemos información actualizada de la balanza de pagos porque el gobierno ha decidido no ofrecerla a la población, a pesar de que es su responsabilidad constitucional, pues claramente es difícil saber cuáles son las condiciones que tiene el Banco Central para jugar su papel, porque su papel es justamente eh, un papel de regulación del mercado de divisas cuando este exista. Entonces se dice que el problema es que el Estado
no puede afrontar el mercado de divisas. Y yo pregunto lo siguiente, ¿y por qué tiene que ser el Estado el que lo haga? El Estado lo puede hacer junto con el sector privado. A ver, en estos momentos tenemos una serie de cambistas, y este es un término que se usaba en la Edad Media, cuando, cuando en las ferias y todo esto, pues había quienes cambiaban las monedas de los viajeros y los comerciantes que concurrían a los mercados ocasionales de la Edad Media. Eh, realmente el mercado cubano, a pesar de ser un mercado que incluso incorpora elementos de digitalización, pues es un mercado bastante precario. Eso, por supuesto, debería cambiar. Pero, ¿cuál es el problema de permitir que quienes hoy en día por debajo de la mesa operan los mercados se conviertan en casas de cambio privadas? Tienen las divisas, las están comercializando por debajo de la mesa. ¿Cuál es el problema de sincerar? Yo vuelvo a decir, a utilizar este término, a utilizar el término de sincerar las transacciones, sincerar las condiciones de la economía cubana. Sencillamente sería muchísimo más provechoso para el país, para la sociedad, para quienes concurren al mercado de divisas, hacerlo de una manera transparente, sin la preocupación de que le vayan a pasar billetes falsos. Es decir, con todos los controles habidos y por haber, y además con la posibilidad de que el Banco Central del país pueda conocer cuál es la magnitud real de las transacciones que se producen en ese mercado. Esto es fundamental. Entonces, sencillamente, permita que esos cambistas, entre comillas, puedan crear casas de cambio con todas las de la ley, operen en un mercado transparente y, por supuesto, paguen impuestos por su función, como pagan impuestos los dueños de los restaurantes o los trabajadores por cuenta propia o los demás empresarios de MIPYMES, etcétera. ¿Cuál es el problema de reconocer eso? El problema es que el gobierno quiere seguir controlando toda la transacción en divisas. Y lo que yo le digo al gobierno, pero sobre todo le digo a la población cubana, esto es para los cubanos, para la gente que está afectada por los mercados, que lo mejor sería que los bancos operen en el mercado de divisas, que los actuales cambistas se conviertan en casas de cambio, que existan casas de cambio estatales y casas de cambio privadas, y que todo esto funcione de una manera transparente, sin las asimetrías de la información que son típicas de los mercados informales, que tienen como resultado precios que efectivamente pueden tener un elemento de costo de transacción o de riesgo que hace que todo se encarezca. Entonces, a mí me parece que esto es fundamental. Ahora, para que los bancos puedan operar en este mercado, necesariamente tiene que suspenderse todo este corralito financiero, todo este corralito bancario, todo esto de prácticamente cerrar la posibilidad de que los depositantes puedan sacar su dinero cuando lo necesiten, que exista la disponibilidad de dinero. Es decir, eh, tenemos que volver a una economía normal. Y el gobierno, con sus restricciones, con sus regulaciones excesivas, con sus camisas de fuerza, está impidiendo que la economía cubana, con todos sus problemas, sea una economía normal. Sí, yo me opongo a la dolarización parcial de la economía. Lo he dicho siempre,
Eh, Incluso hace 30 años consideré que la dualidad monetaria en Cuba era un error y ahora cada día que pasa aumenta el nivel de dolarización parcial de la economía, como por ejemplo demuestran los recientes anuncios del gobierno cubano respecto a la flexibilización de las inversiones extranjeras directas que permiten a las empresas operar plenamente en dólares, con lo cual, pues evidentemente se incrementa la dolarización parcial. Eso es un error. Eso es un error, en mi opinión, de política económica, pero también es un error político muy grave. Y voy a empezar por este último tema para después abordar el tema puramente económico. Es un error político porque la dolarización parcial de la economía margina a la parte de la población que no tiene acceso a dólares. Margina a los más pobres. Margina a quienes tienen menos recursos. Margina a quienes no tienen familiares en el exterior o no operan en un mercado en el que, aunque no esté formalmente dolarizado, sus precios sí están dolarizados por la influencia que tienen las importaciones en ese mercado. Es decir, la dolarización parcial de la economía dolariza los gastos de la población, pero no dolariza los ingresos. Los salarios que ganan los trabajadores estatales cubanos, las pensiones de jubilación de los jubilados cubanos son insuficientes y además no están dolarizadas. Son insuficientes en pesos cubanos dado el nivel de precios generales que hay en la economía para la satisfacción de las necesidades básicas. Es decir, ni las pensiones de jubilación ni los salarios aseguran la satisfacción de necesidades básicas de la población. Me estoy refiriendo fundamentalmente a salarios estatales. Entonces, eh, políticamente creo que es un gravísimo error, porque eh, no sé cómo se podrá fundamentar un país que se llame socialista, aunque yo he dicho varias veces que Cuba no lo es en realidad, marginando a la mayor parte de su población de la posibilidad de tener ingresos que le permitan asegurar necesidades básicas. Yo soy defensor por ello de la soberanía plena del peso cubano. Y creo que además eso es una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central tiene la responsabilidad de defender la moneda nacional. Porque si no, elimínenla y reconozcan que el país no está en condiciones de tener una moneda nacional. Y entonces aumentaremos nuestro nivel de dependencia, que ya es muy grande, al tener que usar una moneda extranjera. Porque esa es una muestra evidente de dependencia económica. A mí que no me hablen de soberanía nacional cuando el país no puede disponer ni siquiera de la soberanía monetaria. Es decir, vuelvo a decir lo mismo, sincerémonos, digamos la verdad. Ahora bien, económicamente, la dolarización parcial se convierte en un factor adicional que está gravitando sobre la continua devaluación del peso cubano. Porque cuando usted le está diciendo a la sociedad que hay toda una serie de bienes que para que usted los pueda obtener, usted tiene que disponer de una moneda extranjera, está obligando a esa sociedad a adquirir esa moneda extranjera. Es decir, está generando una demanda adicional de moneda extranjera. ¿Y qué pasa en un mercado cuando la demanda de algo crece y la oferta es muy restringida?
bueno, pues el precio sube. Y en este caso de lo que estamos hablando es del precio de la moneda extranjera. Porque no nos olvidemos, el tipo de cambio es un precio. Es un precio. Y cuando el tipo de cambio se devalúa, lo que está ocurriendo es que la moneda extranjera está siendo más cara. Cuando el peso cubano se deprecia, lo que está ocurriendo es que el dólar o el euro están apreciándose. Y eso está significando un deterioro del nivel de vida de la población cubana. Eso está significando un deterioro del ingreso real de la población. ¿Por qué? Porque en las condiciones en las que está la economía cubana, en donde prácticamente todo su sector productivo está paralizado, industria, sector agropecuario, etcétera, y para colmo, el sector de los servicios, que se convirtió en el pilar fundamental, bueno, en uno de los pilares fundamentales de la economía en los años 90, pues está en declive. ¿Esto a dónde nos conduce? A que sencillamente todo hay que importarlo o casi todo hay que importarlo. Y si todo hay que importarlo y la moneda extranjera es cada vez más cara, esto se refleja necesariamente en los precios internos, es decir, en los precios a los que los cubanos tienen que adquirir sus alimentos, su ropa, la gasolina, absolutamente todo. Entonces, el gobierno cubano, al dolarizar parcialmente la economía, está siendo responsable y al insistir en ello, porque además insisten en ello, está siendo responsable de la depreciación del peso cubano. No culpen a otros actores, por Dios. Asuman sus responsabilidades. Asuman con coraje sus responsabilidades. Porque, y por eso lo digo y lo he dicho muchas veces, la economía es un sistema y para desarrollar una política económica que impacte adecuadamente en el país, hay que tratar a la economía como sistema. Por tanto, mientras no crezca la oferta de bienes y servicios producidos nacionalmente, no se va a apreciar el peso cubano. Mientras esto no ocurra, el ingreso real y la capacidad adquisitiva del peso cubano se va a seguir deteriorando y con ello se va a seguir deteriorando el nivel de vida de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es eliminar todas las restricciones que están gravitando sobre la producción de bienes y servicios. Es liberar de verdad las fuerzas productivas en la economía nacional. Es permitir la inversión privada en la industria. Es permitir el crecimiento de la inversión en la agricultura. Convertir la producción agropecuaria en empresas realmente. Eliminar las restricciones que hoy impiden el desarrollo pleno de las microempresas pequeñas y medianas, pero además permitir también la aparición de empresas mayores, privadas, junto con las estatales, muy bien, y que todas compitan. Y, y adoptar las reglas que es necesario adoptar para que las empresas estatales puedan competir en un mercado con las empresas privadas como empresas y no cargarles arandelas que terminan gravitando sobre su eficiencia económica y su rentabilidad financiera. Es decir, yo insisto en que la dolarización parcial es un gravísimo error y que está afectando negativamente sobre el nivel de vida de la población. Es necesario devolverle al peso cubano la soberanía plena en sus transacciones domésticas y es necesario adoptar las medidas y crear el clima adecuado para que se desarrollen los negocios productivos en el país. Eso significa muchísimos cambios institucionales y políticos que deben ser adoptados por las instituciones del país. Y ojalá
en condiciones de una democratización del sistema político y de una democratización del sistema de toma de decisiones en el país. Si realmente quieren que la sociedad participe plenamente en corresponsabilidad con el desarrollo del país y antes del desarrollo del país con la superación de la terrible crisis multidimensional que enfrentamos, eso no puede ser de otra manera que no sea democratizando la sociedad. A ver, yo soy bastante escéptico sobre las posibilidades que tienen estas medidas recientes que se anuncian para flexibilizar los trámites y facilitar la inversión extranjera directa en Cuba. Soy escéptico porque, bueno, a ver, esta es otra de las cifras que no conocemos. El gobierno tampoco confía en la sociedad cubana para informar la magnitud de las inversiones extranjeras directas a lo largo de los últimos tiempos. Es decir, hace muchísimo tiempo que no sabemos cuál es la magnitud de la inversión extranjera directa en Cuba. Y la inversión extranjera directa en Cuba, ojo, es fundamental. Esto lo digo claramente. Cualquier cosa que se haga para promoverla es fundamental porque Cuba no tiene una suficiente fuente de acumulación interna de capital, es decir, de ahorro interno bruto, que permita impulsar las inversiones. Es decir, hay una restricción clarísima en la posibilidad de invertir en Cuba por un escaso nivel de ahorro interno bruto. Con lo cual, Cuba necesariamente tiene que importar ahorro del resto del mundo. Y la mejor manera de importar ahorro del resto del mundo es hacerlo a través de la inversión extranjera, porque la otra alternativa sería la deuda externa, que sabemos cuál es el impacto muy negativo que tiene la deuda externa sobre la economía de cualquier país y el incremento de la deuda externa sobre la economía de cualquier país. Las remesas en alguna medida compensan también esa escasez de ahorro interno y tampoco conocemos el nivel de remesas que tiene Cuba. Entonces, a todo el mundo con dos dedos de frente le resulta clarísima la importancia que tiene la inversión extranjera directa en Cuba. Pero se han producido desde los años 90 hasta acá dos leyes de inversión extranjera directa. Se creó la famosa cartera de inversión extranjera directa. Se creó la zona especial del Mariel. ¿Cuál es el impacto de todas estas medidas en el desarrollo de la inversión extranjera directa? No lo sabemos porque no tenemos los datos. Pero dadas las circunstancias en las que vemos el estado de la economía y la escasez de dólares, pues evidentemente eso significa que muy difícilmente haya una magnitud de inversión extranjera, un flujo de inversión extranjera directa que sea realmente suficiente o que sea adecuado para el país. Evidentemente no. Y cuando han adoptado estas medidas es la muestra de que están buscando algo para que entren más divisas a la economía nacional. Y esto es importante decirlo, es decir, si se incrementa la inversión extranjera directa en un país, y el país no está dolarizado, ojo, esto es muy importante, si Cuba no estuviera dolarizado, funcionara el peso cubano plenamente en el mercado y aumentara la inversión extranjera directa, eso sería oferta de dólares en el mercado cambiario, que contribuiría, o sea, un incremento de la oferta de dólares en el mercado cambiario que contribuiría a mejorar el tipo de cambio, es decir, a que el tipo de cambio del peso cubano pudiera apreciarse en medio de una serie de circunstancias que pudieran ser positivas, como por ejemplo un crecimiento sostenido de la economía, una estabilidad macroeconómica, un bajo nivel de inflación y, por supuesto, la entrada de divisas
vía inversión, vía exportaciones de bienes y de servicios. Pero esa no es la realidad cubana. Esa no es la realidad cubana. Y hay que decirlo claramente. Un país es atractivo a la inversión extranjera directa cuando tiene una serie de condiciones. Y yo puedo decir responsablemente que en mi opinión, Cuba no es un país atractivo para la inversión extranjera directa. No lo es. No lo es porque en estos momentos enfrenta una gran inestabilidad macroeconómica. Tiene altos niveles inflacionarios. Tiene un déficit fiscal alto que además, reconocido por el gobierno, está siendo financiado de la peor manera que se puede financiar, que es con la emisión monetaria, sin considerar las otras alternativas que existen para financiar un déficit fiscal. Entonces, claro, al financiar el déficit con emisión monetaria, todos sabemos que eso va directico al incremento de los precios, porque significa mayor emisión de dinero nacional que en condiciones de una parálisis del sector productivo, pues sencillamente se refleja en un incremento de los precios. Eso lo explica muy claramente la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, el país no tiene una sostenibilidad fiscal suficiente y, por lo que todos suponemos, a pesar de que no tenemos la información adecuada, las finanzas externas del país no es que estén muy bien, que digamos. Por tanto, no es por la vía de la estabilidad macroeconómica un país atractivo. Tampoco lo es por su solidez institucional y sus reglas de juego claras. Si algo no es claro en Cuba son las reglas de juego. Reglas de juego que cambian sistemáticamente, dejando, como se dice vulgarmente en Cuba, a la gente, incluyendo los inversionistas, colgados de la brocha. ¿Cómo se va a pretender que vamos a fomentar la inversión extranjera directa cuando las autoridades del Banco Financiero Internacional le dicen a los inversionistas que no pueden sacar sus dineros en divisas, que no pueden repatriar sus utilidades, cuando les restringen ese tipo de extracciones de divisas a las embajadas y representaciones extranjeras que tienen sus cuentas en ese banco porque han confiado en la probidad y en la solidez de ese banco? ¿Cómo es posible que se le diga a los inversionistas, mira, este dinero que tú tenías no te lo puedo dar, pero te daré el que abras en la nueva cuenta real, como si la otra cuenta fuera ficticia? Es decir, por Dios, a ver, no es posible, no es posible pretender que un inversionista extranjero va a creer una, dos, tres, cuatro veces y va a perder dinero. Porque, ojo, recordemos el CUC y recordemos que las cuentas que estaban en dólares fueron cambiadas obligatoriamente a CUC bajo el compromiso del gobierno y del Banco Central de que el CUC mantendría su paridad con el dólar porque solamente sería emitido teniendo en cuenta las reservas en dólares. Falso. Falso de toda falsedad. Es decir, emitieron más CUC, rompieron el ancla respecto al dólar, hicieron que el CUC estuviera realmente sobrevaluado y después obligaron a la gente que tenía sus cuentas en CUC, si se las cambiaron automáticamente a 24 por 1. ¿Qué cosa es eso? Eso es una confiscación de recursos. Digamos las cosas claras. A esas personas que confiaron en el sistema bancario y financiero cubano, les confiscaron ahorros, recursos, fruto de esfuerzo propio o de esfuerzo de sus familiares. ¿Quién puede confiar en unas instituciones que no funcionan con reglas claras, que las pueden cambiar y por tanto no son creíbles? La credibilidad es fundamental
para el desarrollo de los negocios desde la época antigua. Y recordemos que hasta una ciudad comercial como Venecia en la Edad Media, toda su actividad se basaba en el imperio de los contratos y en el cumplimiento estricto de lo que estaba contratado, es decir, la ley. El clima para los negocios no es un clima adecuado en Cuba. Constantemente se fortalecen las restricciones. El clima adecuado para los negocios tiene que ser un clima que promueva el desarrollo de los negocios. Eso no está ocurriendo adecuadamente. Y de hecho, hay un problema que también hay que tenerlo en cuenta, y es el riesgo político y el riesgo geopolítico del país. A ver, las sanciones económicas de los Estados Unidos sí impactan en este fenómeno, sí impactan en la inversión extranjera directa, y eso lógicamente va a ser un factor que va a restringir claramente la posibilidad de que inversionistas extranjeros concurran al país. Es decir, esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Entonces, por Dios, si tenemos un obstáculo tan grande como este, que es un obstáculo, ¿por qué no solucionamos las otras cosas? ¿Por qué no hacemos creíbles nuestras instituciones? ¿Por qué no hacemos creíble nuestro sistema bancario y financiero? ¿Cómo se puede pretender que la economía se bancarice cuando uno concurre al banco a retirar su dinero y no le dan su dinero porque no hay disponibilidad? Por Dios, eso no es posible hacer. Entonces muchas cosas tendrán que cambiar y sobre todo tendrá que cambiar un sistema de toma de decisiones y un sistema de funcionamiento de la economía que no permite un funcionamiento adecuado, que está haciendo un sistema que profundiza el subdesarrollo y conduce al empeoramiento del nivel de vida, al empobrecimiento de la sociedad.